Muy bien. Vamos a ir avanzando. Me hace una señal, por favor, cuando se esté comenzando a ver el PowerPoint. Muy bien. Entonces, decíamos que muchas veces el gran problema no es tanto el fracaso en sí, el error, ¿sí? Sino muchas veces el problema está en este aspecto de el miedo al fracaso. Porque muchas veces ese temor que tenemos a fallar, a cometer un error, nos está impidiendo dar pasos que son posibles para nosotros. Entonces, justamente por eso, nosotros hoy vamos a ver cómo vencer ese miedo al fracaso. El mismo Señor nos dice en el libro de Isaías que no tengamos miedo, yo estoy contigo, no te desanimes. ¿Sí? O sea, Él mismo nos alienta a dar pasos hacia adelante. Y justamente esa es la idea. La idea es no permitir que nuestros temores, nuestras dudas, nos frenen y nos impidan lograr aquello por lo cual nosotros, o para lo cual nosotros, perdón, hemos sido creados y podemos alcanzar. Pero sí tenemos que ser sinceros en este aspecto, en que es normal sentir cierto nivel de angustia, ¿no? Cierto nivel de tensión, de duda, cuando estamos de repente, por ejemplo, frente a un reto, o cuando tenemos que tomar alguna decisión importante, cuando estamos enfrentándonos a un nuevo proyecto, o alguna decisión que creemos que va a ser una decisión muy fuerte, muy especial dentro de nuestra vida. Siempre habrá cierto temor a fallar, a de repente no tomar el camino adecuado, la decisión correcta o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que el temor al fracaso es natural, es normal en el ser humano. ¿Sí? De hecho, en algún aspecto, si queremos verlo desde, entre comillas, desde el punto de vista positivo, ese temor que tenemos a de repente fallar nos hace que seamos más cuidadosos, que tengamos de repente más reparo en hacer las cosas como se deben hacer, ¿sí? En tomarnos el tiempo para pensar y planificar las cosas de manera adecuada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema viene cuando este temor ya se vuelve algo extremo y hasta de manera irracional nos paraliza. ¿Sí? Eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que nosotros vamos a tratar en este momento, a través de este conversatorio que vamos a tener, de poder ver cómo puedo evitar que ese temor a fallar, a fracasar, ¿no? Ese temor de repente a cometer el error, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para evitar que me cause problemas? ¿Sí? Que sin duda alguna lo puedo utilizar y utilizar esa parte positiva, entre comillas, ¿no? Que me ayuda a ser más cuidadoso, pero evitar justamente que me paralice al momento de tomar una decisión, al momento de enfrentar un nuevo reto, al momento de dar los pasos que debo dar en ciertas direcciones. Y vamos para eso a analizar algunos casos. Muy bien. Miren, veamos el caso número 1. He sido promovido en el trabajo en una posición superior. Pensemos esto, pongamos esta idea en nuestra cabeza. Alguno de nosotros ha sido promovido, ha recibido un ascenso en el trabajo y ahora tiene que reportar informes a sus jefes. Y tiene la tarea también de dirigir las labores de los operadores. Pero usted está notando algo, ¿sí? Ha notado que cuando le toca dar algún informe a sus superiores, se estresa demasiado, ¿sí? Es más, ha llegado en algún momento, ¿no? En algún punto, a sentirse indispuesto físicamente. Le ha venido retorcijón en el estómago, qué sé yo, ha sentido de repente
un poco la falta de aire, se ha sentido agitado, cosas por el estilo. Hagámonos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué emociones crees que esta persona está sintiendo? Sin duda alguna, creo que por eso estamos hablando del temor al fracaso. Bueno, sabemos que está teniendo el temor, pero ¿qué otras emociones creen que puede ser que la persona esté sintiendo? También debemos preguntarnos ¿por qué crees que él se está sintiendo así? ¿Cuáles son las razones para que esta persona se sienta de esta manera o le suceda lo que le está sucediendo? ¿Ok? ¿Y qué le recomendarías que haga para no sentirse así? Pensemos en esas tres preguntas rápidamente, ya, tratemos de dar algunas respuestas y vamos con la primera. ¿Qué emociones crees que estás sintiendo? A ver, por favor, ahora voy a necesitar, Cintia, que me ayudes con el chat. Claro, claro que sí. ¿Qué está respondiendo la gente? Bueno, aquí nos dice Luis Fernando miedo. Miedo dice que una de las emociones que está sintiendo. Abril nos dice incertidumbre. A ver, a nuestros alumnos vamos a ir pidiéndoles que nos vayan respondiendo. Dayana nos dice ansiedad. Ruth dice temor a hacer lo malo. Temor a mal informar, tal vez, dice Bertila. Temor a hacer lo malo. Estrés, dice Roxana. Tal vez estrés. Vemos aquí, no sé si tenemos respuestas en el Facebook, déjenme ver. Dice ansiedad, un poco temor a expectativa. Dice Judy, dice me pongo nerviosa. Arminda dice ansiedad, nerviosismo. Ahí vemos las respuestas. Inseguridad, dice Roxana. Temor y ansiedad, dice Gabriel. A ver, ¿quiénes más nos están respondiendo en Facebook? Vamos a ver. Déjenme revisar. Aquí tenemos personas por Facebook. Ansiedad también nos dice. Temores. Estrés. Temor a que me lastimen, dice Janet. Y Ruth dice temor a equivocarse. Estas serían las respuestas, licenciado. Muy bien. Muchas gracias. Sin duda alguna, y miren, justamente, ¿por qué estamos preguntándonos esto? Estamos hablando del temor al fracaso, pero el problema del temor al fracaso es que viene acompañado de otras emociones, ¿sí? Ansiedad, dijeron nerviosismo, sin duda alguna que sí. El temor, ¿no? que se expresa de repente en un estrés, en ansiedades, etcétera. ¿Sí? Y eso, podríamos decir así, se transforma en una bola de nieve, ¿no? Que de repente empieza con algo pequeño, pero se va haciendo más grande, hasta que llega un momento que es incontrolable. Y por eso es muy importante reconocer lo que la situación me está haciendo sentir, ¿sí? Ser consciente de cómo me estoy sintiendo frente a esta situación. Es un elemento muy importante en este aspecto de poder vencer el temor al fracaso, el temor a cometer el error. ¿Sí? Ahora la segunda pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se está sintiendo así? ¿Cuáles creen que son las razones? Sí, a ver, vamos a pedir si podrían responder esta pregunta. ¿Por qué crees que él se siente así y cuáles serían las razones? Dice Luis Fernando, inseguridad, porque tiene inseguridad. Por la falta de experiencia, dice Joshua. Luis Fernando dice falta de conocimiento. Jackie nos dice porque sale de su zona de confort. Por los nuevos retos, dice Ana Molina. Fanny nos dice porque se siente incapaz y tal vez le falta aprendizaje. ¿Qué más? A ver, aquí vamos a ver gente de Facebook. Por los miedos. Esas serían las respuestas de las personas que están respondiendo. Aquí nos dice Nancy, por inseguridad y pánico frente al público.
Ok. Adelante, Luis Enrique. Dayana dice temor al fracaso. Bueno, ahí vemos la respuesta. Muy bien. Muchas gracias, Cintia. Y sin duda alguna, miren, todo siempre tiene una raíz y es muy importante analizar por qué nos estamos sintiendo de tal o cual manera. Muchas veces, si uno analiza, ustedes un poquitito para poder entender la razón de esta pregunta, cuando nosotros analizamos por qué la persona de repente ha llegado a desarrollar una fobia, ¿no? Es un temor a fracasar, es porque probablemente dentro de su proceso de aprendizaje, ¿no? Especialmente en la edad temprana, en la infancia, de repente fueron extremadamente exigentes con esa persona, ¿no? Por favor, papás, en esto tengo que pedirles, pidan la excelencia en sus hijos, no la perfección. Hay una diferencia entre excelencia y perfección. La excelencia es buscar cada vez hacer mejor las cosas. La perfección es cero error. Y francamente es prácticamente imposible, ¿no? Porque pretendamos que nuestros hijos busquen hacer las cosas cada vez mejor, claro que sí. Que se puedan superar, claro que sí. Pero no esperemos que sean perfectos, ¿no? Algunas veces los papás exigimos, especialmente a nuestros hijos más pequeños, que sean, ¿no?, una plomada, como se dice. Y eso genera más adelante ciertos problemas emocionales que justamente cuando suceden estas situaciones, ¿no?, como muchos dijeron, ¿no?, inseguridad, generan inseguridades en la persona. Algunos dijeron falta de capacidad o de preparación. Sí, hay muchas personas que no se sienten capaces frente a un reto, ¿no? No es tanto que no lo puedan hacer, ellos se sienten que no son capaces. Muchas veces tiene que ver con problemas de autoestima, ¿no? No nos sentimos seguros de que yo lo pueda hacer, ¿no? Como que sentimos que nos queda muy ancho el saco, ¿no? Muy grande el saco, y como que no estamos dando la talla. Y todo eso genera tensión y genera que nosotros tengamos o desarrollemos este temor a fracasar. Muy bien. Ahora la tercera pregunta es, bueno, cada uno de nosotros, ¿qué le recomendaría? A ver, ¿qué consejo ustedes le darían? Piensen que un amigo les contó esta situación y le está pidiendo un consejo. ¿Qué consejo le darían ustedes a esa persona para solucionar el problema? A ver, ¿quiénes nos responden a la pregunta qué le recomendarías que haga para no sentirse así, si es que estamos, como está planteando el licenciado este caso, ¿no? Dice Luis Fernando, trabajar en mejorar su autoestima. Buenísimo. Bien, muy A bien. ver, ¿quién más nos responde? Nos dice Fanny, ser humilde, paciente, conocer su temperamento y tener templanza, aprender y prepararse, dice. Excelente. Prepararse en el tema que va a informar, dice Luis Fernando, ¿no? Ok. Dice Gabriel, respirar profundo. Tomarse el tiempo Sí, para respirar, trabajar sus emociones y enfocarse en que puede hacerlo bien, dice. Dayana dice capacitarse y esperar lo mejor, pero estar preparado a que no necesariamente pueda salir como se espera. Y dice Ana Molina, buscar la guía del Espíritu Santo y buscar personas que le apoyen, que tal vez que tenga más experiencia, ¿no? En ese tema, un mentor sería buenísimo, excelente. ¿Qué más? Dice, buscar ayuda espiritual y capacitación, dice Hortensia. A ver, ¿quiénes más nos responden? Aquí hay otra respuesta. Tengo miedo a equivocarme, debo meditar más mirando el lado positivo, dice Janet. muy bien. Muchas gracias. De verdad, yo quisiera ser amigo de todos ustedes. Muy buenos consejos. ¿Sí? Muy buenos consejos. Y sin duda alguna que sí, ¿no? Sin duda alguna que sí. Creo que han hablado de autoestima. Una persona para poder justamente vencer este temor al fracaso tiene que trabajar en su autoestima. Se tiene que sentir capaz. Muchos han hablado de tener un mentor, de prepararse. Sí, es
Es algo que tenemos que hacer. O sea, tengo que munirme de las herramientas necesarias para sentirme seguro, para sentirme capaz, ¿no? Sin duda alguna que sí, buscar ayuda espiritual, sin duda que ese es un consejo muy, 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 muy importante, ¿no? Muchos de los problemas que nosotros manejamos en el día a día tenemos la raíz espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces, tener la ayuda y tener el consejo espiritual nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por sus criterios y justamente eso, vamos a entrar en esta dinámica, ¿sí? Después vamos a ver ya un poquitito una compilación de qué podemos hacer en cada caso. Vamos a este caso, a este segundo caso. Muy bien, miren lo que sucede con esta persona. Dentro de las funciones que debe cumplir en su nuevo trabajo, están las ventas y atención al cliente, algo que nunca ha hecho antes en sus anteriores trabajos. Por ello, cuando está frente a un cliente y tiene que explicarle, ¿no?, sobre algún proyecto, algunos aspectos de la empresa, algún producto, ¿no?, siente que le está ganando la ansiedad y el temor a equivocarse, a olvidar algún aspecto importante de la propuesta. Nuevamente, ustedes, ¿qué emociones creen que él está sintiendo? ¿Sí? ¿Qué creen que está pasando por su mente y su corazón en esta situación? Aquí nos dice Jackie, mucho miedo, él está sintiendo mucho miedo. Inseguridad, dice Ruth, tal vez no tiene información, dice, está con muy poca información, no sabe tal vez las características del producto, dice. José Michel dice temor. Ana Molina, ansiedad, miedo. Selene dice nervios y miedos. Aquí dice Fanny, ansiedad, temor a equivocarse y no estar preparado. Nancy dice estabilidad emocional por la falta de experiencia. Sí. A ver, ¿quién más nos responde? Vamos a pedirle aquí a las personas que están también conectadas por Facebook que puedan aportar, ¿no?, con sus respuestas, con los consejos que quisieran dar a una persona tomando este caso 2, ¿no? Adelante, Luis Enrique. Muy bien. Y miren, ya en esta situación, un poquitito este caso difiere con el otro porque es una situación donde estamos enfrentando algo nuevo, ¿no?, que nos saca de nuestra zona de confort. Y bueno, sin duda alguna, como ustedes mencionaron, eso nos va a causar ansiedad, ¿no? Porque hay muchas veces una curva de aprendizaje que tenemos que pasar y hay un momento donde nos vamos a sentir tensos, ansiosos, justamente porque es algo nuevo, ¿no? No estamos acostumbrados a estar en esa cancha, entre comillas, ¿sí? No estamos acostumbrados de repente a ese tipo de trabajo, de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, es normal que frente a situaciones nuevas, a retos nuevos, tengamos que sufrir ansiedad, ¿no? Entonces, el problemita es cuando, vuelvo a insistir, ese temor, esa ansiedad me comienza a paralizar, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, que la persona diga, no voy a poder y termine renunciando al trabajo, ¿no? Sin haber de repente intentado lo suficiente como para poder decir, bueno, esto es lo mío o no es lo mío, ¿no? Entonces, hay que trabajar con lo que uno está sintiendo. La segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que él se está sintiendo así? ¿Cuáles son las razones? ¿No? ¿Qué hay en la mente de la persona? ¿No? ¿Qué pensamientos puede ser que le estén ganando en la mente para que él de alguna manera se esté sintiendo así de temeroso frente a esta nueva situación en su vida?
¿Qué creen ustedes? Aquí nos dice Jackie, su falta de experiencia en esa área. Aquí hay personas que están respondiendo por Facebook, que nos dice, siente mucho miedo por la falta de experiencia y sus pensamientos son, yo no puedo y me siento incapaz. Nos dice Dayana, cree no tener el control de la situación. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿quiénes más responden? Luis Fernando dice inseguridad en lo nuevo. Y falta de templanza y seguridad de sí mismo, dice Fanny. Gabriel dice disociación. Nos dice José, los pensamientos negativos le están dominando ahí, ¿no? Abril dice el no saber cómo expresarse adecuadamente. Ok. A ver, ¿quiénes más? Tenemos gente en Facebook que dice la falta de confianza, dice Ivonne Marina. Saludos a Ivonne, que está mirando por Facebook. También aquí nos dice, bueno, la templanza, que es lo que ya hablábamos hace rato, ¿no? Adelante, Luis Enrique. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Y sin duda alguna, ¿no? Los pensamientos, no puedo, voy a fallar, no estoy preparado para esto, yo no sé, no conozco. Sin duda alguna, esa clase de pensamientos son bastante limitantes, ¿no? Y van a ocasionar que nosotros nos cerremos. Y recordemos esto, ¿no? Nuestros pensamientos tienen el poder de crear nuestro futuro. Es así de sencillo, ¿sí? Primero lo pensamos y luego lo hacemos. Entonces, nuestros pensamientos tienen el poder de crear nuestro futuro. Muchos lo llaman a esto programación neurolingüística, el famoso PNL, ¿ok? Que es justamente eso, ¿no? Nos programamos para el error, ¿no? Es que yo voy a fallar, es que yo siempre me equivoco, es que esto no lo puedo hacer nunca bien, etc. Si me dejo llenar con esos pensamientos, lo más seguro es que eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, mucho tiene que ver también con nuestra forma de pensar y cómo estamos nosotros viendo la situación, qué perspectiva, ¿no? Qué punto de vista tenemos de la situación que estamos viviendo, ¿no? Lo vemos como lo peor, como el reto, lo vemos como la desgracia o lo vemos como la posibilidad, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo? El viejo principio, ¿no? De ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la situación? Muy bien. Y ahora, nuevamente, ¿qué consejo le darían ustedes? A ver, ¿qué podría hacer él o esta persona para poder trabajar esta situación, para poder vencer esta situación y este miedo a fracasar que tiene en este nuevo empleo que tiene que ver con ventas? Ok, acá hay una respuesta de Janet de la anterior pregunta que dice, el miedo manipula nuestra imaginación, aún peor que la realidad, ¿no? Entonces, bueno, acá nos están hablando también por las otras redes que el consejo sería que se capacite y desarrolle sus habilidades en esa área para poder tener un mejor resultado y vencer todo ese miedo. Dice Jackie, vencer los pensamientos derrotistas, dice, ¿no? A ver, ¿quién más nos dio respuesta? Tenemos gente que aquí dice, Luis Fernando, practicar las nuevas tareas. Buenísimo. A ponerse a practicar en esa área, desarrollar esas habilidades. Buenísimo. ¿Qué más? A ver, ¿quién más nos responde? ¿Quién más le puede aconsejar a esta persona, en este caso 2? Anímense y pueden aportar, por favor, ahí en el chat. Dice practicar las nuevas tareas, ya lo leímos. Esas serían, a ver, ¿quién más nos responde? El miedo viene del enemigo, dice, mejor enfocarse en el área espiritual, dice Fanny.
Dayana nos dice enfocarse en lo que le apasiona sin temor al resultado. Luis Fernando dice buscar apoyo con personas con experiencia. Gabriel le aconseja a esta persona lograr una línea continua practicando la perseverancia. Ok. Esas serían las respuestas. Muchas gracias, Cintia. Y interesante, sin duda alguna, ¿no? La parte de la práctica, la parte, los consejos que han dado sobre que la persona, ¿no? Tiene que enfocarse en lo que puede hacer, en aquellas cosas que realmente pueden subir su potencial en este aspecto, ¿no? Y sin duda alguna, ¿no? Alguien hizo el comentario sobre el aspecto espiritual. Sí, el temor es un aspecto muy espiritual, muy profundo en el ser humano, ¿ok? Y el temor, justamente, ¿no? Ya lo hizo con Adán en el huerto del Edén, ¿no? Tuve miedo y me escondí, ¿no? Entonces, la verdad es que el temor nos aísla, ¿no? Nos cohíbe, nos impide poder avanzar, ¿no? Sin duda alguna, nada es sencillo al principio y parte de los consejos que dieron fue justamente enfocarse en practicar, ¿no? En desarrollar las habilidades necesarias y sin duda alguna que sí, ¿no? O sea, algo que tenemos que entender en este proceso de vencer el temor al fracaso o el miedo al fracaso es que todo proceso lleva una curva de aprendizaje, ¿no? Y al principio a veces los resultados, alguien habló justamente de no enfocarse mucho en los resultados, y sí, al principio de repente no vamos a tener los mejores resultados, pero si yo estoy como dice, ¿no? En el camino, en la brega, si realmente estoy dando lo mejor de mí mismo, entonces va a llegar el momento que los resultados van a ir acompañando a los esfuerzos, ¿no? A veces tengo que simplemente esperar pacientemente que esos resultados se den. Entonces podríamos resumir en lo siguiente, ¿ok? ¿Cómo vencer el miedo al fracaso? 7 pequeños principios que usted puede internalizar para vencer al fracaso. En primer lugar, hay que reconocer tus propias emociones. Por eso hemos hablado mucho de las emociones, ¿no? Recuerden, muchas veces el temor al fracaso no viene solito, o sea, no es solamente el temor, viene acompañado de otras emociones, ansiedades, tensión, estrés, ¿sí? Viene acompañado de muchas otras cosas. Así que hay que reconocer nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo me está esta situación que es nueva, que es diferente, este reto, esta nueva posición, este nuevo trabajo, ¿sí? O este emprendimiento que estoy realizando, ¿no? ¿Qué emociones me está trayendo, no? ¿Qué emociones, y especialmente esas emociones negativas que puede ser que estoy sintiendo, para ser más consciente de aquello y poder trabajarlo desde ese punto de vista? Identificar el foco exacto de tu temor es otro aspecto también, ¿no? ¿Qué aspecto me está causando mayor temor? Por ejemplo, estoy frente a un nuevo emprendimiento, pero no todo el proceso me causa temor, pero hay un aspecto, qué sé yo, el no poder cubrir las deudas, ¿no? O de repente me causa temor el no poder administrar correctamente este emprendimiento. No sé, cosas por el estilo. Exactamente a qué, cuál es el foco exacto del temor, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que veíamos, el foco exacto era presentación de informes, ¿no? Se le había identificado de que el estar presentando el informe le causaba temor, de repente porque no estaba acostumbrado a hablar frente a un público y peor frente a jefes, ¿no? O de repente tuvo malas experiencias en colegio frente a sus profesores, ¿no? Al dar exposiciones. Pueden haber muchas razones, ¿no? En el segundo caso, el problema, el foco exacto del temor de esta persona era miedo a equivocarse, ¿no? O sea, miedo a olvidarse y equivocarse al presentar algún proyecto, ¿no? Entonces, tengo que identificar el foco exacto de lo que me está causando temor. De toda esta situación,
¿no? De esta situación nueva que tengo que enfrentar en mi vida. ¿Ok? Exactamente cuál son los factores, el foco puntual de mi temor. Tercero, muchas veces el temor al fracaso puede estar sujeto a una falta de motivación general o generalizada en nosotros. ¿Ok? Analicemos también cómo estamos nosotros, cómo está nuestro nivel de entusiasmo en la vida. Somos de aquellos, yo siempre digo esto, no somos de aquellos que estamos diciendo, ¿no? Gracias a Dios es viernes, que mandamos el meme de gracias a Dios es viernes, y el domingo en la nochecita, ¿no? Ay, lunes, mañana otra vez, ¿no? Si a modo genérico, o sea, en términos generales en mi vida, yo no estoy motivado, o sea, si nada me está entusiasmando en la vida, si no tengo, qué sé yo, motivación, no solamente en este aspecto, que es nuevo en la vida, pero en mi vida, o este nuevo reto que tengo aquí en mi vida, pero si no tengo motivación, qué sé yo, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, si no tengo entusiasmo, qué sé yo, con mis amigos, si de manera general mi nivel de entusiasmo, de motivación, de ganas, no está en el nivel adecuado, entonces lo más seguro es que cuando surja algún reto en mi vida, alguna nueva situación, probablemente lo primero que voy a sentir es temor a fallar, a fracasar en esa nueva situación, en este nuevo reto. Otro aspecto muy importante también para poder vencer el miedo al fracaso es transformar nuestra forma de pensar. Y hemos hablado mucho de eso, ¿no? Y alguien por ahí mencionó que el miedo, ¿no? Llega a ser peor que la más grande realidad, ¿no? Se juega con nuestra mente increíble, de manera increíble y potente. Sí, por eso tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ese es el principio que estableció el apóstol San Pablo, ¿no? Para nosotros los cristianos. Entonces, yo tengo que cambiar mi mentalidad nuevamente, ¿no? ¿Cómo estoy viendo las cosas? ¿No? Desde el lado pesimista o desde el lado optimista. Y cuando hablamos del lado optimista, tampoco estoy hablando de ser ilusorios, de ser utópicos o algo por el estilo. No, no. Sin duda alguna, tiene que ser un optimismo muy realista, nosotros llamamos siempre un optimismo inteligente, ¿no? O sea, no negar la realidad, no pintarnos, qué sé yo, el cuadro color de rosa, ¿no? La taza de leche o algo por el estilo, ¿ok? No estar pensando en unicornios azules, no estamos hablando de ese positivismo mágico, utópico, sino estamos hablando de un positivismo realista, ¿no? Donde yo pueda decir, bueno, ok, tengo estas posibilidades, estas capacidades, tengo estas destrezas, yo soy así, tengo estos conocimientos, tengo estas habilidades, y por lo tanto puedo enfrentar tal o cual situación, ¿ok? Pues hay que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar, tener un optimismo mucho más inteligente. Planifica metas realistas. Otro aspecto también para poder vencer el miedo al fracaso es ponernos, en el caso de nuevos retos, nuevas metas en la vida, que sean metas realistas, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que reaccionamos a las experiencias previas que hemos tenido. Nuestro miedo al fracaso es porque de repente ya hemos fallado, hemos fracasado en algunos aspectos de la vida, ¿no? En algunas situaciones de nuestra vida, y ante un nuevo reto, como que esos recuerdos vuelven, ¿sí? Y afectan nuestra autoestima. Eso se llama mensajes del pasado, ¿no? Que son temas del pasado que aún siguen causando un impacto negativo en nosotros. ¿Ok? Entonces, justamente para evitar eso, pongámonos metas que sean realistas. En Sal y Luz siempre hemos dicho, cuando hablamos de planificación, por ejemplo, que yo me debo establecer metas que sean posibles. Metas que me exijan, claro que sí. Metas que me lleven a sudar la gota gorda, claro que sí. Pero metas que no me revienten. ¿Sí? No metas ilusorias
que después van a ser imposibles que yo las cumpla, y por lo tanto, a pesar de que puedo tener buenos logros o haber avanzado bastante, nunca voy a sentir que he logrado o he alcanzado la meta, ¿no? Entonces, eso va a dejar un insabor en mi vida, ¿no? Va a dejar un mal sabor en la vida, en mí, y por lo tanto, voy a reaccionar después a esas experiencias, en base a esas experiencias previas. Por lo tanto, planifica que tus metas sean realistas. Otro principio que tenemos que aplicar para poder vencer el miedo al fracaso es: intenta ser la mejor versión de ti mismo. ¿Ok? Hace un rato atrás les hablaban que tenemos que buscar la excelencia, no la perfección. Porque la excelencia es ser cada vez mejor. Hoy trataré de ser mejor de lo que fui ayer. Y mañana voy a tratar de ser mejor de lo que he sido hoy. ¿Sí? Eso es excelencia. La perfección es cero error, cero equivocación, cero todo. Y sin duda alguna, eso es imposible. Nadie es perfecto, ¿no? Solamente Cristo Jesús, ¿no? Ha sido el varón perfecto. Después el resto estamos tratando de llegar a la estatura de ese varón, ¿no? Estamos en camino de llegar a esa estatura. Pero el único varón perfecto fue Cristo Jesús. El resto, lo que podemos hacer es buscar ser excelentes, ¿sí? O sea, buscar ser cada día mejor, entonces buscar la mejor versión de uno mismo. Eso tiene que ver también con mejorar nuestra autoestima, o sea, el concepto que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, para poder enfrentar las diferentes situaciones de la vida, los diferentes retos que van a haber en nuestra vida, ¿sí? Y por último, otro principio que tenemos que aplicar es: no huyas a la posibilidad del fracaso. ¿Ya? Aquí hacen una pregunta, dice: ¿qué aspecto debo considerar para llegar a la mejor versión de mí mismo? Buena pregunta. Para poder ser la mejor versión de mí mismo, tengo que concentrarme en maximizar, ¿sí? O desarrollar mis destrezas, mis habilidades. O sea, tengo que desarrollar mis habilidades, mis destrezas, mis potencialidades. Y tengo que minimizar mis defectos, mis falencias, ¿sí? Mis deficiencias. O sea, desarrollo aquellos aspectos positivos que tengo en la vida, aquellos talentos, aquellas destrezas que puedo tener, ¿sí? Aquellas capacidades, trato de pulirlas al máximo, ¿sí? Me esfuerzo. Y trato de mantener a raya mis debilidades, ¿no? Hay algunos que se esfuerzan mucho por eliminar las debilidades, ¿no? O sea, se esfuerzan mucho más por las debilidades que por las fortalezas. Dicen que para poder desarrollarse tengo que eliminar mis debilidades. Y saben que eso es muy difícil. Las debilidades van a estar con nosotros. Y vuelvo a repetir, de repente no son malas que estén en nosotros. Es lo que constituye nuestra forma de ser. ¿Sí? Es parte de nuestra forma de ser. Porque como dije hace un rato atrás, nadie es perfecto. ¿Ok? Pero si yo me concentro mucho en mis debilidades, recordemos, es algo que me falta, es algo que no está en mí, no es muy natural en mí. Entonces, si yo me concentro mucho en mis debilidades, como que puedo llegar a ser más o menos con eso, ¿no? O sea, de malo, pongámoslo en estos términos, de malo puedo llegar a regular y de repente, con mucho esfuerzo, a bueno. Pero en cambio, si yo me dedico a mis fortalezas, si le doy espacio a mis fortalezas, a mis capacidades, a mis destrezas, son cosas en las que de repente tengo mayor habilidad. Entonces, ahí tengo la posibilidad no solamente de ser bueno, sino de ser mejor, de ser excelente. ¿Sí? Entonces, no hay que descuidarlas, ninguna de las dos. ¿Sí? Por eso dijimos, desarrollar las fortalezas y minimizar, o sea, mantener a raya las debilidades. ¿Ok? Eso es un poquitito para responder esa pregunta: ¿cómo puedo hacer para ser la mejor versión de mí mismo? Y estamos hablando de este último puntito, que era: no huya de las posibilidades del fracaso. ¿Qué significa esto? Significa que
señores, todos los seres humanos, en algún momento dado vamos a meter la pata, como se dice, ¿no? ¿Ok? No hoy, no mañana, pero en algún rato todos metemos la pata. Y justamente, hace un rato, digamos, por ejemplo, hablábamos de cambiar nuestra forma de pensar. Claro, muchos de nosotros vemos al fracaso como lo peor, como la derrota, la pérdida, ¿no? La humillación. O sea, vemos el fracaso como que muerte, ¿no? O sea, estamos fritos. Pero si nosotros vemos nuestra vida como un proceso, vamos a ver que muchas veces el fracaso son los peldaños, o sea, los fracasos son los peldaños que hemos tenido que ir subiendo para llegar al éxito. ¿Sí? Entonces, no huyamos de la posibilidad del fracaso. Siempre hay. Es lo mismo que nos decía un entrenador, uno de mis entrenadores, cuando jugaba fútbol de salón, ¿no? Ahora ya no tengo cuerpo de jugador, sino más de pelotita, pero bueno, ok, en esos tiempos era diferente. Él nos decía, señores, cuando uno entra en la cancha, se puede ganar, se puede empatar y también se puede perder. Son los tres resultados posibles. Pero si no entras en la cancha, ya perdiste. No entrar en la cancha es perder. ¿Ok? Entonces, hay que entrar en la cancha. Muchas veces las cosas no van a salir como esperamos, pero se puede avanzar. Muy bien. Veamos ahora rápidamente vamos a pasar este versículo, después lo vamos a leer. ¿Cómo vencer el miedo al fracaso ahora en las relaciones? Porque muchas veces el problema del miedo al fracaso no está tanto no está solamente en los retos, en situaciones, en circunstancias nuevas que estamos viviendo. Muchas veces también tenemos miedo a fracasar en nuestras relaciones, ya sea como esposos, ya sea como padres, como hijos, como hermanos, ¿sí? A fracasar de repente como amigos o en nuestro entorno laboral, ¿no? Que nuestras relaciones no se puedan dar de manera correcta y adecuada en nuestro entorno laboral. Entonces, ¿cómo poder vencer el miedo al fracaso en nuestras relaciones? Nuevamente, vamos en el mismo sistema, ¿ok? Y pongámonos a analizar este caso. Miren, dice, llevo 10 años de matrimonio bastante estables, pero desde hace unos meses he notado que hemos estado discutiendo más y nos cuesta mucho solucionar esta situación. Nos cuesta mucho solucionarlo. Esta situación me está preocupando, pues algo similar vi cuando era adolescente con el divorcio de mis padres. Muy bien. Pregunta. Voy a pedirle, por favor, si Cintia está por ahí para que me pueda ayudar con los mensajes. Ok, nuevamente, a ver, preguntémonos, ¿qué emociones crees que esta persona está sintiendo? Por el caso, nosotros podemos entender de que de repente es el esposo, ¿no? Que está notando que sus discusiones, ¿no? Las discusiones que tiene con la esposa, no están llegando a una solución fácilmente, ¿no? O sea, está costando mucho llegar a la solución, ¿no? Y está preocupado porque ya tiene una vivencia previa en su adolescencia con el divorcio de sus padres. Ok, ¿qué creen que él está sintiendo? ¿Qué emociones embargan su corazón en este tiempo? Aquí dice Luis Fernando, ausencia de amor. Puede ser ausencia de amor. ¿Qué más? A ver, nos indican por acá. Falta de confianza para conversarlo, para detectar tal vez la raíz de eso, algún malentendido. Miedo al fracaso, dice Hortensia.
Aquí hay otra persona que nos dice miedo. Y Margaret nos dice falta de comprensión. Abril dice inseguridad. A ver, ¿quién más nos responde? Tal vez están pasando, tienen problemas por resolver, dice, ¿no? ¿Qué más? Falta de confianza, dice, ¿no? Falta de comunicación asertiva y atención, dice Fanny. Ok. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Y miren, creo que muchas de las respuestas que ustedes están dando apuntan hacia una situación de carencia, ¿no? Y muchos de los problemas, o sea, muchas veces hay una vieja canción de Nelson Ned, ¿no? Cuando ya se hizo cristiano, un cantante brasilero que era bajito de estatura. Él decía, tenía un verso, un poema, y había una parte de ese poema que decía, un carente busca en otro carente lo que le hace falta, ¿no? Y a veces en el mundo vivimos así, ¿no? Somos carentes buscando lo que nos falta en otra persona que tiene la misma carencia de repente, ¿no? ¿Ok? Entonces creo que muchos han apuntado a eso, ¿no? A ese sentir de falta, nos está faltando algo, estamos sintiendo, nos falta confianza, nos falta de repente amor, nos falta creer en la otra persona, nos falta, y esa carencia la estamos sintiendo. Y sin duda alguna, esa carencia que estamos sintiendo nos lleva, ¿no? a sentir temor de que las cosas no vayan a ir funcionando, ¿no? Muy bien. Ok, ¿por qué creen ustedes que él se está sintiendo así? ¿Por qué él está con qué pensamientos están en su mente? A ver, ¿alguna idea que tengan? Aquí nos dice Miguel, miedo a repetir modelos, dice Dayana. Y tal vez aquí en Facebook nos están respondiendo que tal vez por el temor a lo vivido con sus padres es que está sintiendo mucho miedo. Luis Fernando dice porque tuvo una mala experiencia. ¿Qué más? A ver, no tenemos más respuestas. Esas serían las respuestas. Muy bien. Sin duda alguna, ¿no? O sea, como hemos dicho, las experiencias previas, mucho puede ser que nos estén condicionando, ¿sí? Y siempre, ¿no? Cuando alguna situación comienza a parecerse a una situación ya vivida, eso nos va a generar temor, ¿no? Alguien puede decir, estaba leyendo también uno de los comentarios, ¿no? Que hay dolor en el corazón de la persona, y sin duda alguna que sí, ¿no? O sea, habemos muchas personas que de repente, y peor en el mundo, ¿sí? Hay personas que no han reconciliado ciertas situaciones en su vida, ¿sí? Y están caminando con ese dolor, ¿ok? Muy bien, entonces, sin duda alguna que eso afecta bastante. ¿Qué le recomendaría? ¿Qué consejo le darían a esta persona para poder superar esta situación? Para poder hacer algo en esta situación. A ver, vamos a ver las respuestas. Nos dice, porque quiere hallar la solución a esa situación, pero no la encuentra. Aquí la pregunta sería, ¿qué le recomendarías que haga para no sentirse así? Margaret dice, buscar ayuda con expertos. Ajá, ¿qué más? Aquí tenemos gente en Facebook. No tenemos respuesta. A ver, ¿quiénes más se animan a aconsejar a una persona así? Dice Luis Fernando, conversar con su pareja en confianza.
Hortensia nos dice perdonar y desechar el pasado y buscar de Dios. Buenísimo. Micaela nos dice acercarse más a Dios. Aquí Muy nos bien. habla Fanny, que no viva de los malos recuerdos del pasado y perdonar a sus padres y seguir adelante. Dice Joana, escucharse los dos con paciencia y explicarle. Muy Acercarse bien. más a Dios, dicen, ¿no? Muy bien. Sin duda alguna. Y creo que quiero resaltar dos respuestas que todas muy buenas, creo que apuntan a lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es acercarse a Dios por un lado, ¿no? Porque el único que puede restaurar nuestro corazón de manera íntegra, de manera completa y plena es Dios, sin duda alguna que sí. Y alguien mencionó, por ejemplo, buscar la ayuda de expertos, ¿no? O sea, cuando hay situaciones que sobrepasan de repente lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces siempre el poder tener alguien que me pueda orientar, que me pueda direccionar, es muy, muy importante. Creo que eso es, sin duda alguna, que sí. Y otra persona habló, por ejemplo, de perdonar, ¿no? Perdonar para poder continuar. Ese también es otro elemento. Tenemos que sanar las heridas que hay en el corazón para poder avanzar. Muy bien. Rápidamente veamos otro caso. Miren, un papá les comenta esto. Dice, soy padre de una hija adolescente con la cual me está costando mucho, ¿no? Me está costando comunicarme. Y hay tres situaciones que me están preocupando y me causan gran temor. Uno, su rendimiento académico ha bajado. Dos, tiene una nueva amiga que ha sido educada en España y es demasiado liberal. Y la tercera es, el nuevo pretendiente es un muchacho emo, ¿no? O sea, que tiene esa pinta, ¿no? Ese look de emo. Muy bien. Medio gótico, medios, esos que parecieran medios vampirescos. Ok, a ver, yo les pregunto, ¿crees que él tiene razón para preocuparse? O de repente decimos, nah, se está haciendo una novela de nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿O cuál de A ver, esas acá. razones? Ajá. Bueno, aquí nos dice Janet, la confianza es la arma para afrontar el miedo, dice. Daniel dice, sí, se tiene que preocupar, dice Daniel. Luis Fernando dice, considero es preocupante. ¿Perdón? Él dice que considera que sí es preocupante. Micaela dice, él debe confiar en la educación que le dio su hija. A ver, vamos a ver si por acá nos responden. No. Dice José Michel, tener una amiga, una amistad con su hija. Y Margit dice, si hay un problema, hay que darle solución. Confiar más en su hija, nos dicen por Facebook. Confiar más en la hija. ¿Qué más? A ver. Abril nos dice, si creció con una buena educación, no tiene por qué preocuparse. Aquí nos dice, si le inculcaron principios, hay que confiar. Ya, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Interesante las respuestas que están dando. Y creo que una de las respuestas que se ha repetido bastante es, bueno, que uno tiene que confiar en la educación que le ha dado a sus hijos, ¿no? Ok, en que realmente uno ha podido direccionarlos, ha podido cimentarlos en bases sólidas. Creo que ese es un principio muy importante y creo que es algo muy, muy interesante, sin duda alguna, ¿no? Porque bueno, el mundo allá afuera está lleno, pero lleno de grandes peligros, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, creo que los padres que se sienten seguros de haber educado correctamente a sus hijos tendrán de repente menor ansiedad ante una situación parecida, ¿no? Ok, pero entonces, analizándolo desde ese punto de vista, vamos a esta segunda pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son sus temores reales de él? ¿Sí?
O sea, él ha dicho, yo tengo miedo de la amiga, ¿no? De que ha bajado sus notas y del nuevo noviecito, ¿no? O el nuevo pretendiente que está ahí. Pero ¿cuáles creen ustedes que son sus temores reales entonces? ¿Habrá algo por debajo? Bueno, aquí Janine nos respondió de la pregunta anterior que dice confiar, dialogar más con su hija. Daniel nos dice sobre la segunda pregunta, puede ser que como son sus amigos se pueda volver como ellos. El papá tiene miedo que la hija se convierta igual que sus amigos. Y Nancy nos dice ser más amigo que padre, dice, ¿no? ¿Cuál serían? La segunda pregunta es, ¿cuál cree que son sus temores reales de este padre en esta situación? Fanny dice, si le he enseñado sobre los principios espirituales y no debería tener temor, dice. Luis Fernando dice que la hija puede ser la tercer emo, dice. Ya, sí, sí. Ok. Abril dice miedo a que la vida de su hija no cumpla las expectativas que él como padre tiene hacia su hija. Miedo del padre es que su hija se le rebeldice, dice Margit. Claro, aquí en Facebook también nos dicen que vaya por malos caminos, igual que los amigos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y sí, miren, es muy interesante, ¿no? Porque justamente, pongámoslo así, a veces nosotros exteriorizamos ciertas cosas, pero lo que hay por detrás de eso es lo más grave. Psicológicamente se conoce con el síndrome iceberg, ¿no? O sea, el iceberg, ustedes saben, ¿no? El témpano de hielo, es muy poco lo que se ve por encima del agua. La mayor parte, el mayor volumen del iceberg está debajo del agua, no se ve, ¿no? Y muchas veces ciertas actitudes que tenemos son reflejo de temores muy profundos que tenemos también, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunos mencionó, el papá de repente tiene el temor de que su hija, ¿no? También tome ciertas conductas, ¿no? Del novio, de la amiga, ¿ok? O de repente hasta puede estar dudando de repente de si, porque alguien mencionó, ¿no? Ser más amigo que padre. De repente él está diciendo, bueno, ¿cómo fue mi relación con mi hija? De repente no fue de las mejores, ¿no? De repente está dudando hasta de qué tan bien la pudo haber educado, qué tan profunda es su relación con su hija, ¿no? De repente hay esos temores que están por debajo, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué consejo le darías tú a este padre para que mejore su relación con su hija? A ver, ¿quiénes nos responden? Dice Daniel, pasar más tiempo de calidad con ella. Aquí vemos gente que nos responde por Facebook. También pueden aportar en sus respuestas a las personas de Radio Melodía. Usted me puede escribir directamente al 704-83246. Les repetimos el número al 704-83246 a todas las personas que están escuchándonos al vivo por Radio Melodía 102.1 FM. Aquí nos dice Fanny a buscar el momento y el lugar adecuado para conversar. Nos dicen por Facebook poner límites para que pueda para que pueda salir y todo eso, ¿no? Miguel dice, sus temores son que su hija pierda su identidad por las características de sus amistades. Dice Luis Fernando, hablar con su hija para orientarla y encaminar su futuro. Margie dice, el padre puede convertirse en su amigo y darle confianza. Sandra dice que hable con su hija con mucho amor para que su hija pueda contarle abiertamente. Y Nancy dice darle mucha confianza. Noemí nos dice amarla y mostrarle su confianza. Buenísimo. Por acá nos escriben y nos dicen poner límites también, poner límites y desarrollar y descubrir su
su propósito, que ella descubra su propósito, su pasión, dice. Noemí nos dice amarla y mostrarle su confianza. Esas serían las respuestas. Muy bien, muchas gracias. Y de verdad, muy buenos consejos. Como digo, quisiera ser amigo de ustedes para que saber que voy a tener buenos consejos cuando los necesite. Muy interesante lo que están diciendo, ¿no? Y siempre creo que de una u otra manera muchas de las respuestas que han dado ustedes redundan en el aspecto de comunicarse, ¿no? Comunicarse con su hija, ¿no? Buscar un momento para hablar, para conversar, ¿no? Darle confianza, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que van a ayudar a que la relación sea más unida, ¿no? Sea más cohesionada y poder en su momento dado, el padre pueda también, ¿no? Desarrollar esa amistad, entre comillas, con su hija, como para que ella pueda abrirse y hablar de lo que está sintiendo, de lo que le está pasando, ¿no? Sin duda alguna creo que, bueno, pero las respuestas van en la línea de la comunicación, ¿no? De abrir los canales de comunicación necesarios con su hija. Ok, muy bien, muchas gracias. Y vamos ahora a un tercer caso, rapidito, ¿no? Dice, esta persona nos comenta, dice, he sido puesto como líder de un nuevo grupo del trabajo. He notado que el grupo es muy heterogéneo y me está costando poder congeniar con ellos. Recuerdo que en la universidad me pasó algo similar con un grupo de estudio y al final tuve que repetir la materia, pues no pudimos realizar las actividades solicitadas. Ok. Pregunta, ¿crees que él tiene razones para preocuparse? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lícito? ¿O qué sé, o se está dejando ganar con la mente, está dejando que su mente vuele demasiado? ¿Ok? A ver, coméntenos, por favor. Muy bien. Hay algunas personas que dicen que sí, sí y no. ¿No? O sea, hay razones, también hay muchas. ¿Sí? Pero parece que no se ha escuchado bien. Vuelvo a repetir la situación, ¿ya? Es una persona que ha sido puesta en un nuevo trabajo, ¿ya? Y ha notado que el grupo de trabajo con el cual tiene que relacionarse tiene distintas formas de ser, o sea, son muy heterogéneos los unos con los otros, ¿no? O sea, hay muchos tipos de personalidades y le está costando congeniar con ellos. Él tiene la experiencia previa en la universidad, le pasó algo muy similar con un grupo de estudio y al final perdió la materia, ¿no? Porque no pudieron realizar las actividades, o sea, no pudieron trabajar juntos, no pudieron realizar las actividades solicitadas ahí en la universidad, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que hacíamos era, la primera pregunta es, ¿crees que él tiene razones para preocuparse? O sea, ¿realmente esto es para preocuparse? Que uno de repente no pueda congeniar con las personas. ¿Es para preocuparse o no? O simplemente tiene que decir, bueno, ya mejorará, ya pasará. ¿Qué dicen ustedes? Sí, aquí dice Jackie, no tiene razón. A ver, ¿quién más nos dice? Joana dice, sí tiene que preocuparse. ¿Qué más? A ver, Selene dice, hay que preocuparse. A ver, ¿quiénes más nos responden? Marta dice, como no se ha liberado, o mejor, no ha sanado su corazón, entonces persiste el miedo. Y Fernando dice, sí, porque lo que él piensa lo atrae y no porque todas las experiencias se repiten.
No es porque, por eso dice, ¿no? Entonces Janet dice, la diferencia de personalidades son desafíos para poder adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida. Fanny dice, sí, falta de sinergia y trabajo en equipo. Hortensia nos dice, no es tener paciencia, llenarse de sabiduría y orar para ganar el corazón de su grupo. Muy bien. Interesantes las respuestas. Miren, y uno puede decir, en esta situación, ¿y por qué estamos analizando este caso, no? Porque justamente eso, ¿no? Uno puede decir, sí, sí hay razones para preocuparse, ¿no? Uno puede decir, necesito lograr ciertas cosas, o sea, sí debo preocuparme. Otros pueden decir que no hay que preocuparse, o sea, porque, bueno, es normal y natural que las personas a veces no congenien de buenas a primeras, etcétera, ¿no? Y justamente, nuevamente, aquí viene el punto de equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de relacionamiento, tenemos que ver de qué tanto me estoy dejando guiar por simpatías y de repente no tanto por empatía. ¿Sí? Hay muchas personas que a veces nos dejamos guiar mucho por simpatías. O sea, la simpatía es qué tanto me agrada a la otra persona o qué tanto yo le puedo agradar a la otra persona. Pero cuando hablamos de empatía es qué tanto puedo entender a la otra persona y cuánto puedo hacer o puedo trabajar para que esa persona me entienda. ¿Sí? Entonces, hay muchos que nos movemos más por simpatías que por empatía. Y tenemos que trabajar en ese aspecto. Ahora, vamos directamente a la tercera pregunta. Ya se nos está consumiendo el tiempo. Vamos a la tercera pregunta. Ahora, ¿qué consejo le darías a él? En esta situación, ¿ustedes qué creen que debería hacer él con su grupo de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo creen que él debería comportarse con su grupo de trabajo? ¿Algunas ideas, por favor? Ok, aquí nos dice Mayerly, debería cambiar su forma de pensar de él mismo y de los demás, ser más positivo y hacer su trabajo lo mejor que pueda como para Cristo. Siempre orar por el equipo de trabajo para que Dios haga su obra en ellos. Perdón, Cintia. Margot Rodríguez levantó la mano. ¿Quiere dar alguna respuesta? ¿Quiere hacer alguna pregunta, Margot? Por favor, se la puede escribir al chat. Creo que ya está escribiendo. Aquí dice tratar de tener una buena armonía en el grupo. Ajá. Ya, ok. Sí. Joana dice tiene que apoyar a su grupo y ver qué tipo de temperamento para motivarlos. Elizabeth dice debería ser más sincero. Tratar de tener una buena armonía en el grupo. Daniel nos dice dejarse llevar, no dejarse llevar por experiencias pasadas. Nos dice Luis, conversar y conocer con cada persona de su equipo de trabajo. Jenny dice asumir un liderazgo positivo. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Y sin duda alguna, ¿no? O sea, él tiene que comenzar a trabajar, en primer lugar, y creo que han mencionado unos cuantos, que tiene que dejar, ¿no? No dejarse llevar por la experiencia previa que tuvo de repente en la universidad, etcétera, ¿no? Y ahora tiene que concentrarse más en qué puede hacer con el grupo, ¿no? De repente trabajar más que todo, y me gusta mucho porque las respuestas que han dado han sido más hacia la persona, ¿no? Por ejemplo, trabajar en su liderazgo, ¿no? Que la persona pueda desarrollar un poco más su liderazgo, que pueda comunicarse mejor con el equipo, ¿no? De repente, humanizarse un poquitito más frente a ellos, conversando de manera personal, particular, ¿no? Algo más individual. Y eso está buenísimo. Creo que las recomendaciones que dan son muy, muy, muy buenas y van muy bien al caso. ¿Ok? Entonces podremos resumir en lo siguiente. ¿Cómo vencer el miedo al fracaso en las relaciones? En primer lugar, reconoce tus miedos, ¿sí?
reconoce, o sea, que hay ciertas situaciones que en tu relacionamiento con las personas que están en tu entorno, ya sea con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, ¿sí? En la familia, con los vecinos, en los compañeros de trabajo, etcétera. Los diferentes círculos sociales en los cuales nos movemos, ¿ok? Hay que reconocer que hay ciertos momentos, ¿no? Porque surgen ciertas situaciones, ciertas circunstancias que nos pueden causar algún temor, ¿sí? Hay que reconocer aquello. No nos hagamos, como dicen, ¿no? De la vista gorda. Segundo, otro principio que tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. Tener miedo en las relaciones no significa que haya algo malo conmigo, ¿sí? ¿Ok? Muchas veces pensamos, ¿no? De que cuando nuestro relacionamiento no se está dando de manera al 100% con las demás personas, muchas veces comenzamos a culparnos muy rápido de esa situación. ¿Ok? A veces cuesta, lleva tiempo congeniar con las personas. ¿Ok? Y por lo tanto, a veces necesitamos, como dice la frase, el refrán, darle tiempo al tiempo, ¿no? Otro principio que tenemos que tomar muy en cuenta para poder vencer el miedo al fracaso en las relaciones es, habla con la persona de tus miedos y también de los suyos. Porque le aseguro que, y mire, por eso hemos hablado de cómo vencer el temor al fracaso, y ahora estamos viendo cómo vencer el miedo al fracaso, el temor al fracaso en las relaciones. ¿Sí? Porque así como usted tiene ciertos miedos a fracasar en tal o cual relación en su vida, también la otra persona está teniendo sus propios miedos. ¿Sí? Por ejemplo, voy con el ejemplo del papá, ¿no? Que tenía a la hija que estaba, ¿no? En esa situación, había bajado sus notas, que su amiga no era de repente muy apreciada por el papá y tampoco el novio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente la muchacha tiene otros temores, ¿no? El temor a, qué sé yo, el temor a que sus padres, ¿no? La encierren, ¿no? Que no le dejen ser ella misma, no le dejen vivir, ¿sí? A un control extremo. Y eso de repente pueden ser sus temores, ¿no? ¿Ok? Vimos el caso, por ejemplo, del esposo que tenía problemas con la esposa, ¿no? Él tenía un temor, ¿no? Porque la situación de repente no se estaba arreglando, los conflictos no se estaban arreglando de manera conveniente y él tenía la experiencia del divorcio de sus padres, pero también su esposa debe tener algunos temores, ¿no? Entonces, siempre van a haber en una relación sus temores y los temores de la otra persona. Es bueno hablar sobre aquello. Recuerden, y volvemos a insistir con esto, no seas impaciente, ¿sí? Otro principio muy importante para poder vencer el miedo al fracaso en las relaciones es no ser impaciente. A veces con los papás, especialmente cuando los hijos llegan a la etapa de la adolescencia, ¿no? Y los muchachos salen con cada cosa loca, ¿no? A veces tenemos que hasta, entre comillas, dejar un poco de espacio como para que ellos a veces hasta se golpeen un poco con la pared, ¿no? Y tenemos que ser pacientes y recordar de repente las promesas, ¿no? Una promesa que está en la palabra del Señor es que si instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Entonces tenemos que ser pacientes en ese desarrollo de la relación, ¿ok? No exigir cambios inmediatos, ¿no? En la experiencia que hemos tenido a veces como en consejería matrimonial, a veces sucede eso, ¿no? A veces hay matrimonios que quieren solucionar sus problemas en una semana, ¿no? Problemas que llevan de repente años, ¿no? Y quieren solucionarlos en una semana. Quieren ya mañana que todos estén listos, todo tranquilo, que todos nos amemos nuevamente al 100% como era antes, y la cosa no sucede así, ¿no? Hay procesos, por ejemplo, algunos mencionaron de que hay que perdonar,
¿no? Que hay que reconocer ciertos aspectos personales, ¿sí? Que hay que dar confianza, o sea, es un trabajo que hay que hacer. Y por lo tanto, eso va a requerir tiempo y paciencia, ¿no? Intenta no desesperarte o darte por vencido. Y esto está muy casado de la mano, ¿no? O sea, la paciencia tiene que venir eso acompañado de paz y tranquilidad, ¿no? No desesperarte ni darte por vencido. ¿No? Hay algunos, a mí me duele, y tengo que decirlo así, ¿no? Algunos papás llegan a Sal y Luz y nos dicen, bueno, aquí está mi hijo, a ver qué puedo hacer con él, ¿no? Hay muchos padres que ya están, que se han dado hasta por vencidos con sus hijos, ¿no? O sea, no, este no va a estudiar, ya no quiere estudiar, no, no quiere hacer nada en la vida. Y ellos mismos ya se han dado por vencidos, ¿no? Entonces, no podemos darnos por vencidos. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir dando los pasos adecuados. Ten confianza en ti mismo, ¿ok? Es muy importante dentro de este proceso de vencer el miedo al fracaso en las relaciones, tener confianza de que uno está haciendo las cosas de buena voluntad, lo está haciendo de la mejor manera posible, podemos decir con el corazón correcto, etc. ¿Sí? Confianza en que uno está haciendo y está poniendo lo mejor de su parte. Y un elemento, otro principio que es muy importante tomar en cuenta dentro de esto de vencer el miedo al fracaso es reconoce cuando se activa un miedo. ¿Ok? Tanto en ti como en la otra persona también. O sea, no lo dejemos crecer este miedo demasiado. Porque si dejamos que la situación crezca, ¿no? Que esta situación que ha originado un cierto temor, un cierto miedo a que algo no funcione bien, si lo dejamos que avance por avanzar, va a llegar el momento en que de repente, ¿no? La historia que nos hacemos en la cabeza va a ser más fuerte que la realidad misma, ¿sí? Entonces, reconocer cuando se activa un miedo y comenzar a trabajar en ello. No dejemos que la situación crezca más allá de la proporción adecuada. Y para terminar, permítanme concluir este tiempo con una reflexión. Ustedes conocen la parábola de los talentos, ¿sí? Es una de las parábolas más conocidas en la Biblia. El señor de una región que dejó a 3 de sus siervos, a uno le dejó 10 talentos, a otro le dejó 5 y a otro le dejó 1, ¿no? Sabemos que el que recibió 10 talentos fue, trabajó, comerció y logró duplicar esos 10 talentos. Lo mismo hizo el que tenía 5, pero el que tenía 1 dice que fue y lo enterró. Lo interesante de esto es que cuando vuelve el señor, o sea, cuando vuelve el amo de estas tierras y comienza a pedir rendición de cuentas, inmediatamente cada uno viene y le da lo que le corresponde, ¿no? El que tenía 10 le dice, aquí están tus 10 y los 10 que conseguí. Lo felicita a su señor, ¿no? Lo mismo sucede con el de 5. Pero cuando le toca al que tenía un talento, él dice, yo sé que eres una persona dura, que recoges donde no esparciste, ¿no? Que cosechas donde no sembraste. Así que, y dice así, ¿no? Tuve miedo y escondí el talento. Ahora aquí tienes tu talento. Este señor le dice, ¿cómo has hecho esto? ¿No? Si vos sabés que yo soy así, que soy el que recoge donde no esparce, el que cosecha donde no siembra, ¿por qué no lo pusiste al banco por lo menos? Por lo menos recibía los intereses, ¿no? O sea, el capital más los intereses.
Y viene la reprimenda, ¿no? Siervo inútil e infiel. ¿Qué lo llevó a enterrar el talento? ¿Qué lo llevó a esconder el talento? El miedo, el temor a perderlo. Es el temor al fracaso. Los demás seguramente conocían también a su Señor, ¿no? Y sabían que se iban a meter en líos si la cosa no funcionaba. Pero lo intentaron. Y recibieron frutos. Vuelvo a insistir, no es nada más paralizante que el temor. Y si realmente nosotros queremos salir de esto, si realmente nosotros queremos llegar a alcanzar los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto en esta tierra, aquellos propósitos por los cuales nosotros hemos sido creados, no permitamos que el temor al fracaso nos impida dar los pasos debidos. Recordemos, Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado destrezas, Dios nos ha dado habilidades maravillosas. De verdad, maravillosas. Nadie puede decir que no puede lograr algo. Nadie puede decir que Dios no le ha dado algo, alguna destreza, alguna habilidad, alguna capacidad. Todos tenemos. Por lo tanto, recuerde quién lo creó. Recuerde la calidad de la obra de las manos de aquel que lo creó. Y sobre todas las cosas, nunca, pero nunca se olvide que en Cristo Jesús somos y seremos siempre mucho más que vencedores. Muchísimas gracias por su tiempo, que Dios me los rebendiga y estaremos siempre dispuestos y a la orden cuando nos toque traer alguna palabra, alguna reflexión a este grupo tan bonito. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.